Los protagonistas son ustedes, los que están al otro lado de la radio, de internet, por donde nos estén escuchando, porque ya nos pueden ir dejando sus dudas en nuestro consultorio de bolsa. Hoy nos va a acompañar Roberto Moro, analista de Apta Negocios, y Juan Enrique Cadiñanos, de Admiral Market. Juan Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Roberto, buenos días. Hola, buenos días. Empezamos este lunes, la verdad, con bastante optimismo en los mercados. No sé ustedes cómo ven en esta situación. Por fin hablamos de alzas. El IBEX ya está en torno al 1% y en los 10.230 enteros. Juan Enrique, ¿qué claves ve en esta jornada de lunes o en esta semana? Bueno, en ese sentido, parte técnica, sobre todo, porque las referencias macroeconómicas que conoceremos para la jornada de hoy son bastante escasas, y alguna declaración que hemos conocido ya por parte de miembros, en este caso del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, como en el caso de Curé, pero poca referencia en ese sentido, tanto por parte de Europa como por parte de Estados Unidos, poco que destacar en ese sentido, así que a la espera de ver si el volumen de contratación se va acoplando, vamos viendo poco a poco buenas referencias técnicas, sobre todo en ese sentido impulsadas por decisiones en cuanto al Banco Central Europeo de no tener un tapering que veíamos la semana anterior, y también esas declaraciones por parte del Banco Central Europeo de posponer todas esas medidas, o sobre todo esa quita de medidas en cuanto a estímulos que se pospusieron en este caso al 26 de octubre, en una próxima reunión por parte del Banco Central Europeo. Y en ese sentido yo creo que impulsos para la renta variable del viejo continente. Yo creo que podríamos ver recorridos en el caso del IBEX 35 hacia la zona de los 10.250 en primer lugar. Veremos a ver si el 10.500 es una situación demasiado optimista o es una realidad posible en el corto plazo. Roberto, ¿cómo ve al IBEX también en esos 10.500 que nos habla Juan Enrique, o demasiado optimista, como él mismo dice? No me parece demasiado optimista. Creo que es un nivel más que conseguible. Al fin y al cabo es una resistencia horizontal y también es ahora mismo la proyección de la directriz bajista, que es techo además del canal en el que se viene moviendo el precio, con lo cual es más, también contemplo un escenario por el cual incluso nos iríamos por encima, ¿no? El DAX también ha roto esa directriz bajista, ha roto también una resistencia horizontal, el Eurostoxx está tratando también de romper esa misma directriz bajista. En fin, todo abunda en el mismo sentido, ¿no? Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es salir de mínimos, o sea que tampoco es decir gran cosa, ¿no? Y yo creo que además, aparte de, lógicamente, lo que comentaba Juan Enrique, también en cuanto el euro da un mínimo respiro, pues los índices se vienen un poco arriba. Hasta ahora está el euro dólar en 1,20 unidades, una caída en torno al 0,27% precisamente. Vamos a echar un vistazo ya a algunas dudas que ya nos llegan a través del WhatsApp 657 78 91 16. Nos escribe Alberto desde Oviedo y quiere saber la posición de los analistas sobre Siemens Gamesa para entrar. Si no les gusta este valor, pues si le pueden decir otro a Alberto. Venga, Juan Enrique, empezamos con usted. Siemens Gamesa, ¿qué le parece? Bueno, una situación, sí es cierto que ese movimiento corporativo ha dado mucho que hablar. En las perspectivas, sobre todo, que tenía de cara al corto plazo, podría tener algo de recorrido. Sobre todo valorar en cuanto al recorrido que podría tener la entidad, sobre todo por los recortes protagonizados semanas atrás. Yo creo que comentábamos también en el consultorio de la semana pasada que era una situación en la que se podían poner en precios interesantes y que ya se iban acercando a niveles de precio en cuanto a calidad y sobre todo de métodos comparativos. Una entidad que tanto la beta que tiene, y vamos viendo obviamente cómo esa volatilidad era muy inferior al índice de referencia. Sí es cierto que el PERI por EBITDA era un poco cara dentro de la perspectiva que tenía, pero obviamente los recortes protagonizados por los precios de la entidad dejaban a la misma en una perspectiva y en un escenario bastante bueno. Yo creo que es una entidad que todo lo que sea comprar lo más cercano al nivel de 12 podría ser una perspectiva muy saludable y sobre todo muy sana, con un stock muy acotado, y yo creo que en ese sentido le queda recorrido. Los objetivos son claros: en el medio plazo atacar la zona de los 14 euros, obviamente lejos de los precios actuales, por lo que el ratio riesgo-rentabilidad que le queda
en ese sentido es muy bueno, por lo que yo creo que es una compañía que puede tener buen recorrido, por métodos comparativos en fundamentales es buena y desde el punto de vista técnico es cierto que con cierta volatilidad, pero yo creo que con recorrido al alza. Otro valor por el que nos pregunta a través de WhatsApp Antonio de Guadalajara por Ferrovial y Red Eléctrica. Dice que está dentro de ambos valores. Roberto, no sé qué opina sobre estos valores, Ferrovial y Red Eléctrica. Sí, ambos me gustan, ¿no? Dentro del mercado español, pues de los que más me gustan. Únicamente, pues en Ferrovial habrá que tener un poquito de cuidado cuando ataque la zona de 19.75, porque es el 0,618% de Fibonacci de la última caída, que tampoco fue excesivamente cuantiosa, pero una vez superado ese nivel veo pocos problemas para que vuelva a atacar niveles en los entornos de 20, 21, ¿no? Así que sí, a mí es, ya digo, de los que más me gustan. Y Red Eléctrica también, aunque en los últimos tiempos se ha convertido un poco en un título de ida y vuelta, pero el actual parece de ida, ¿no? Con lo cual, siempre que aguante por encima de 18.50 en primerísima instancia, sí creo que puede volver a visitar también niveles en los entornos de 20 euros. Así que también de los que más me gustan. Vamos con una llamada al 91 242 8383. Nos llama María de Valencia. María, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días y saludos a todos. A ver, los analistas de hoy que me pueden aconsejar en esto que tengo aquí. Mire, Cuéntanos. Tengo Alba, que veo que está muy parada y además bajista, bastante bajista. Estoy con pérdidas, comprada en 52. Tengo a Colonial con beneficios y una pregunta para ellos. ¿Se saldrían ustedes ya de él? Porque ya me da un poco de miedo. A continuación, técnicas reunidas, ¿cómo la ve y precio para poder entrar en ella que me puedan aconsejar? Venga, pues con ello Pescanova, mire, le digo dos más y termino. Pescanova la tengo con pérdidas en 2. Y a SACIR también con pérdidas, creo que lo compré en lo más alto, en 2,70. A ver qué opinión me dan, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, María. Muy buenos días. Pues si quieren, vamos a comentar algunas de ellas que nos ha dicho María. Juan Enrique, si quiere empezamos con usted. Financiera Alba, nos ha dicho que las tenía compradas a 52, que está con pérdidas. ¿Qué haríamos con este valor, con Financiera Alba? Pérdidas muy abultadas, en este caso pérdida de niveles de soporte, tanto de corto como de medio plazo. Veíamos como perdía esa referencia importante en cuanto a los 50 euros, también por referencia psicológica, obviamente por líneas fundamentales y por métodos comparativos, tiene descuentos cada vez mayores por los recortes protagonizados por los precios. Los niveles de PER son buenos, tanto con respecto al sector en España como en Europa. Es cierto que ahí tiene descuentos importantes. El beneficio por acción reflejado en los últimos resultados presentados por la entidad eran buenos y con una beta reflejando una volatilidad de un 34% inferior al índice de referencia, lo cual por fundamentales le deja un escenario bueno. Pero vemos cómo desde el punto de vista técnico sigue sin reflejar esos impulsos, sigue sin reflejar esa fortaleza. Veremos a ver qué ocurre con la entidad cuando los precios se acerquen al nivel de los 48.50, que en el corto plazo es su referencia técnica más fuerte y sobre todo más fiable. Por el momento la tendencia sigue siendo bajista, medias cruzadas a la baja, sin perspectiva ahora mismo de cambio desde el punto de vista de indicadores técnicos, por lo que simplemente nos podríamos aguantar o nos podríamos en este caso agarrar a esa zona de los 48.50 y ver sobre todo qué recorrido le puede quedar. Bajo mi punto de vista es una entidad que puede tener recorrido por fundamentales, pero por técnico sigue sin reflejar el escenario que debería. Roberto, como nos ha dicho muchas, Colonial, Técnicas Reunidas, Pescanova, SACIR, no sé si tiene algún gráfico a mano de algunas de ellas para comentarlas. Sí, a ver, por ejemplo, Inmobiliaria Colonial, que a mí desde hace meses es el título que más me gusta del mercado español, y sigue haciéndolo de maravilla, ¿no? De hecho, ha roto, está hoy rompiendo la resistencia importante, que tenía en 8.29, de acuerdo que todavía no lo ha hecho con los filtros adecuados. Vamos a ver cómo cierra hoy y cómo se comporta mañana, pero está rompiendo al fin y al cabo esa resistencia, ¿no? Con lo cual puede ir a buscar nuevos empeños ya cercanos a la zona de 10. Así que a mí, ya digo, me lo parecía, únicamente había sufrido un paroncito de nada,
y parece que reanuda su escenario, así que no, yo no me lo quitaría. Y en cuanto, por ejemplo, si le parece Pescanova, que lo tengo también aquí a mano, sí. Después de volver a cotizar, ha hecho movimientos estrambóticos, brutales, con una volatilidad impresionante, y curiosamente, pues desde hace prácticamente 2 meses y medio, pues ha entrado en un coma bursátil, por el cual es que prácticamente no se mueve nada, ¿no? Y el gráfico es que es un encefalograma plano, entonces es complicadísimo. Casi aquí lo mejor es establecer un nivel por debajo del cual las cosas se volverían excesivamente peligrosas, y mientras tanto, si quiere, aguantarlo. Para mí ese nivel es 1,22. Mientras aguante por encima, pues a lo mejor cabe algún, pero vamos, ya digo, imposible establecer, o por lo menos para mí, establecer ninguna estrategia con lo que está sucediendo en la cotización, ya digo, de 2 meses para acá. Vamos a por más dudas a través del correo. Nos preguntan Juan Enrique por Inditex. Dice que las tiene compradas a 32 y está pensando en aumentar el número de acciones en este valor. ¿Qué opinan? Juan Enrique. Es cierto que obviamente es uno de los grandes dentro del sector al que pertenece. Por líneas fundamentales el escenario no es especialmente halagüeño. Vemos un PER muy elevado con respecto al sector al que pertenece, incluso dentro de España. Creo que en ese sentido hay alternativas mucho mejores que las que puede tener el caso de Inditex dentro del sector del consumo. Vemos lógicamente Día, por ejemplo, una entidad que puede tener mejor recorrido, sobre todo por líneas fundamentales. Vemos Adidas dentro de Europa también con una perspectiva mejor, y sobre todo que el beneficio por acción presentado por la entidad en los últimos resultados presentados tampoco fue bueno, y vemos cómo los precios de la entidad van reflejando este escenario y esta situación. Es cierto que en el entorno de la zona de los 31 euros puede reflejar un cierto parón o un cierto punto de inflexión con vistas a ver una recuperación hacia el entorno de los 33, pero yo creo que sería más una consolidación bajista que otra cosa. Si queremos verle un escenario cambiante, deberían los precios superar y consolidar la zona de los 33 euros y retomar de nuevo impulsos en ese horizonte temporal. Por el momento no ocurre así. Yo creo que hasta que no veamos una superación, como digo, de los 33 euros no podríamos hablar de un cambio de tendencia. Otra cosa es que en ese sentido el deseo sea infraponderar a la baja, como entiendo por las palabras que debe ser. Nunca he sido partidario de infraponderar y de comprar por bajar media de precios, pero si lo quiere hacer lo más cercano posible a la zona de los 31 euros sería el escenario más interesante. Apenas quedan 15 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Seguimos en nuestro consultorio de bolsa aquí en Primera Hora en Gestiona Radio. Seguimos con los mensajes a través del WhatsApp. Recuerdo el número, el 657 78 91 16. Roberto, estaba para usted. Nos preguntan si entraría en 2 compañías, en Talgo y en FCC. Si es así, ¿dónde pondría el stop y hasta dónde podrían llegar? 2 valores, Talgo y FCC. Roberto. Vamos a ver. En FCC de momento no entraría, por mucho que parece que se ha detenido o ha detenido su deterioro en el nivel importante en el que debía hacerlo, que era la zona de 8.15. Ahí es verdad que se ha detenido, pero no ha generado ninguna señal todavía de cambio, ¿no? Debería al menos, y además hacerlo en esta semana, para que el gráfico semanal lo reflejara una pauta de cambio de tendencia, cerrar por encima de 8.45, 8.50. Ese es el primer nivel que nos permite pensar que efectivamente va a protagonizar alguna corrección importante, así que solo por encima de 8.50, y en la medida además en que lógicamente el conjunto de los índices europeos estén como están, no se deterioren, ¿no? Sí, por encima de 8.50. Y el otro era... Talgo y FCC. Talgo. Si entraríamos ahora, ¿verdad? Sí, eso es. Es la misma pregunta. Si entraríamos y dónde pondríamos el stop y hasta dónde podríamos llegar.
Bueno, este también está atacando una resistencia importante de corto y medio plazo ya, porque en su momento también fue resistencia y en otros momentos ha actuado como soporte, que es la zona de 5. Vamos a ponerle un filtro, vamos a darle la zona de 5.08, con precios de cierre por encima de 5.08, también es un título que podríamos incorporar, ¿no? Siendo conscientes de que a partir de esos niveles nos empezamos a encontrar en zonas relativamente altas, pero claro, es difícil saber qué zonas son altas o bajas o no para un título que en realidad tampoco lleva tanto tiempo cotizando en bolsa, ¿no? Más preguntas. También nos escriben a través del WhatsApp y nos preguntan, Juan Enrique, por el futuro del DAX. Quisieran saber o indicar una estrategia de entrada para el futuro del DAX. Bueno, en ese sentido yo creo que, igual que comentábamos para el caso del IBEX 35 al principio, las declaraciones por parte del Banco Central Europeo de la semana pasada, existían alternativas, la modificación de tipos quedaba aparcada, yo creo que por esa presión alcista por parte del euro, lógicamente dejaba de lado un poco, ¿no?, la posibilidad, como decíamos, de ver un tapering y de ver la posibilidad de una modificación de tipos, pospuesta en este caso también para la próxima reunión, aunque también la descartaríamos, y sobre todo la alternativa de esa quita, ¿no?, de recompra de deuda que se valoraba actualmente los 60.000 millones de euros, se valoraba la posibilidad de rebajar hasta los 40.000, cosa que tampoco ocurrió, y lógicamente toda la situación, toda la alternativa de posponer todas esas medidas y toda esa quita a la próxima reunión del 26 de octubre hace, como decimos, y la presión alcista que el euro ha reflejado en las últimas semanas, ha hecho que, y lógicamente refleja una situación en la que los índices de renta variable del viejo continente puedan de alguna forma tener fuerza, ¿no? En el caso del IBEX 35 lo comentábamos, y en el caso del DAX un poco más de lo mismo. Mientras aguante la zona de los 12.200, yo creo que el recorrido puede seguir siendo interesante, el próximo objetivo 12.500 en el corto plazo, y si viéramos una superación de dicho nivel, lógicamente a poder darle recorrido. Yo creo que hay compañías dentro del DAX 30 que siguen teniendo fuerza, que siguen teniendo impulso y sobre todo recorrido, y eso lógicamente también le deja un escenario interesante tanto por líneas fundamentales como por líneas técnicas. En ese sentido yo creo que en el caso del DAX podríamos ver impulsos. Es cierto que en las últimas semanas los precios no han tenido un reflejo y no han tenido un comportamiento especialmente bueno, pero yo creo que sí que podríamos verlo en próximas semanas, un recorrido al alza, y que los 12.500 en este caso no deberían suponer un problema para el corto plazo. You know the day destroys the night. A largo plazo, nos preguntan a través del WhatsApp, Javier, por el BBVA. Roberto quiere comprar a largo plazo BBVA y le gustaría saber a qué precio, si el precio que está ahora es un buen momento o bajará más por la incertidumbre de las elecciones alemanas. ¿Cómo lo ve, Roberto? BBVA a largo plazo, buen momento para comprar. Bueno, a largo plazo todos calvos, ¿no? Es la única certeza que tengo. Cierto. No, a mí no me gusta, no es un horizonte que yo contemple dentro de mi modelo de inversión y por lo tanto no tengo ni idea. Ahora bien, con el escenario que manejo, pues yo creo que los mercados pueden estar laterales o incluso alcistas hasta comienzos de año e insisto, según el escenario que yo manejo, a partir de ahí creo que vamos a sufrir una debacle tremenda, por lo tanto no me parece una buena idea. Pero vamos, como digo, es solo mi opinión, mi escenario, y puede diferir en un 95% de la realidad. Bueno, vamos por más valores. Juan Enrique, en esta ocasión nos preguntan por Mapfre, si lo ve un buen valor para poder entrar en la aseguradora, que por cierto hoy es el sector que más está despuntando en el mercado europeo. En el caso, por ejemplo, en Alemania, veíamos antes en la apertura, y sí, igual, está Munich Re con subidas hasta ahora ya del 4%. Allianz también con subidas del 1,53%. Pero bueno, aquí en el mercado español, si echamos un vistazo, no sé si tiene por ahí ya el gráfico Juan Enrique de Mapfre, ¿cree que es un buen momento para entrar con subidas a esta hora ya del 2%?
Sí, es una entidad que el escenario que ha tenido semanas atrás, bajo mi parecer, y viendo sobre todo tanto la perspectiva técnica y por fundamentales, ha sufrido demasiados castigos para lo que debería. En ese sentido veíamos cómo reflejaba recortes desde el entorno de los 3,20 hasta incluso alcanzar niveles casi de 2,80. Un escenario en el que, como digo, esos recortes, bajo mi parecer, han sido excesivos. Eso le hace tener una beta muy superior al índice de referencia, en este caso un 35% superior, una compañía que por PER dentro del sector al que pertenece es relativamente barata, tampoco excesivo y tampoco es que podamos echar o considerarlo una locura, pero en este sentido sí es cierto que es más barata que el resto de compañías del sector al que pertenece, incluso dentro de Europa, y una entidad que le puede quedar recorrido. Por fundamentales veíamos como el EBITDA presentado en las últimas resultados fue bueno, reflejaba un buen impulso de cara al mercado en el que pertenece y sobre todo tras los recortes protagonizados por los precios de la entidad. Lo más cercano posible a la zona del 2,80 sería una compra muy interesante. Ahora mismo alejándose, yo creo que en las próximas sesiones debería también alejarse de dichos precios, un objetivo claro en la zona de los 3 euros en primer lugar y 3,15, 3,20 consecutivamente. Yo creo que es una entidad que le queda recorrido, le puede quedar fuerza. El sector al que pertenece tiene muchos descuentos y en ese sentido puede tener también recorrido al alza importante, y yo creo que es una compañía que para lo que resta de ejercicio 2017 puede tener buenos movimientos, puede tener un buen escenario y sobre todo con la volatilidad que tiene, que la volatilidad no siempre tiene por qué ser negativa, yo creo que le puede quedar un recorrido importante hacia la zona de los 3,15 y en ese sentido la rentabilidad sobre los precios actuales sería muy buena. Nos preguntan también a través del WhatsApp, el 657 78 91 16, Arturo, por varios valores, dice que tiene Meliá, que tiene también Siemens en cartera, Inditex, y que le gustaría incorporar algún valor. Roberto, no sé, con esta cartera, Meliá, Inditex y Siemens, si ve algún valor que pueda estar bien para recomendarle a Arturo. Bueno, yo por momento hablaría de dos. Ferrovial, o ya lo tenía, no, era Meliá, Inditex y Siemens. Ferrovial y, bueno, ese casi un poco más en plan estructural, y Sabadell, porque es de los que mejor se ha comportado en su momento. No llegó a cerrar el hueco del 24 de abril, ha llegado a unos niveles de soporte interesantes desde los que también con consistencia parece querer rebotar, ¿no? Luego sí, un título que además también es lo mismo que ha hecho el índice sectorial bancario europeo, llegar nuevamente al soporte que presentaba en a ver si lo veo en 127.90 y rebotar con fuerza. Es más, hoy está rompiendo la directriz bajista, razón de más para pensar que efectivamente puede haber un rebote también muy importante. Así que por confiar en algún título de la banca española. ¿Sabadell? Sí. Ya nos quedan pocos minutos para acabar con este consultorio. También nos escribe Roberto y nos pregunta por dos valores. Nos preguntan por AENA. Juan Enrique, que tiene beneficio con un stop de 160, nos pregunta qué hacer con AENA, y aparte si nos pueden decir dos valores europeos que vea interesante para comprar con stop. En el caso de AENA es cierto que lógicamente las dudas generadas, huelgas y demás, obviamente no le dejan un escenario especialmente bueno. Yo creo que siempre que los precios aguanten la zona de los 160 podría tener recorrido al alza. Desde el punto de vista fundamental, poco que destacar. Es cierto que es una compañía que no destaca en ese sentido por su escenario fundamental. La parte macro y sobre todo la parte microeconómica no es especialmente buena. Tanto el ROE como el ROA
no deja en ese caso a la compañía en un escenario bueno, pero desde el punto de vista técnico algo de recorrido sí que puede tener, sobre todo por los recortes protagonizados por los precios de la entidad. Los recortes desde el entorno de los 182, estamos hablando de niveles cercanos al 160, y eso le deja lógicamente un recorrido al alza algo limitado, pero con cierta holgura. Yo creo que el entorno de los 170 es una posibilidad bastante real, pero no iría más allá. Yo creo que es un escenario en el que no contemplaría posibilidades superiores a este nivel y con un recorrido mucho más allá de ese escenario. Desde el punto de vista compañías dentro del mercado europeo, yo creo que en España hay alternativas interesantes. El sector financiero, como decíamos la semana pasada, me gusta, creo que puede seguir teniendo recorrido. Yo creo que es un escenario bueno. Hay compañías como Día, como Inmobiliaria Colonial, también comentadas la semana anterior, que pueden seguir teniendo recorrido, y dentro del mercado europeo hay alternativas que me gustan. Dentro del sector financiero y también asegurador, y también lo comentábamos, que puede seguir teniendo recorrido, y hay compañías como Adidas que yo creo que el escenario que tiene, sobre todo por fundamentales, es muy bueno, y eso le deja un recorrido ahora mismo bastante interesante para tener en cartera. Pues pendientes de estos valores y sin tiempo nos quedamos. Roberto Moro, analista de Adapta Negocios, Juan Enrique Cadiñanos, admiral de Admiral Market. Gracias a ambos por estar este lunes en este programa en primera hora. Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy bien, hasta la próxima. Gracias a vosotros, un placer.